Hola, super amigo. Incluso el héroe del vecindario necesita descansar. Acomódate, escucha esta historia suave y deja que el fuego te lleve al sueño. La historia comienza en un mundo que se prepara para enfrentar su mayor desafío. Una divinidad olvidada, desterrada en los confines del cosmos, regresa con un propósito devastador: apagar el sol y sumir a la Tierra en una oscuridad eterna. Su poder rivaliza con el de los propios dioses, y su ira amenaza con borrar toda esperanza de la humanidad. En medio de este caos, dos héroes se alzan: Thor, el dios del trueno, y Wonder Woman, la guerrera amazona. Aunque provienen de universos distintos, ambos comprenden que la magnitud de la amenaza exige una alianza imposible de ignorar. Thor, con su fuerza descomunal y el poder de Mjolnir, representa la furia de los cielos. Diana, con su valentía indomable y la sabiduría de los dioses olímpicos, encarna la luz que se niega a extinguirse. Juntos, deberán enfrentar una entidad que no solo busca destruir el mundo, sino reescribir el destino de los mortales y los inmortales. Así comienza la batalla del eclipse cósmico, donde la unión de dos héroes legendarios será la última defensa contra la noche eterna. La oscuridad comenzaba a extenderse por el cielo. La divinidad olvidada, envuelta en un aura de poder ancestral, avanzaba con la determinación de apagar el sol y sumir a la tierra en una noche eterna. Thor, con Mjolnir en mano, sentía el peso de la responsabilidad. El dios del trueno sabía que su fuerza sola no bastaría contra un poder que rivalizaba con los mismos dioses nórdicos. Wonder Woman, con su armadura brillante y el lazo de la verdad, se mantenía firme. Diana comprendía que esta batalla no era solo física, sino también espiritual. La humanidad necesitaba esperanza y ella debía ser su luz. La alianza entre ambos héroes era improbable, pero necesaria. Thor representaba la furia de los cielos, mientras Diana encarnaba la sabiduría y la justicia. Juntos se preparaban para enfrentar un enemigo que no buscaba dominar, sino borrar la esencia misma de la vida. El mundo observaba con temor, mientras el sol comenzaba a perder su brillo. La batalla del eclipse cósmico estaba a punto de comenzar, y el destino de la humanidad dependía de la unión de dos héroes legendarios. La batalla del eclipse cósmico alcanzaba su clímax. La divinidad olvidada, envuelta en un poder ancestral, extendía sus manos hacia el sol, y cada gesto hacía que la luz se debilitara. El mundo entero comenzaba a sumirse en sombras, y la desesperación se apoderaba de la humanidad. Thor levantó a Mjolnir, invocando la furia de las tormentas. Los cielos rugieron con relámpagos que atravesaban la oscuridad, intentando frenar el avance de la divinidad. Su fuerza era titánica, pero el enemigo parecía absorber cada golpe como si se alimentara de la energía misma. Wonder Woman, con el lazo de la verdad y su espada divina, se lanzó al combate. Cada movimiento suyo era un destello de esperanza, un recordatorio de que la luz no podía ser extinguida tan fácilmente. Diana no luchaba solo con poder, sino con convicción. La humanidad merecía seguir viendo el sol. El enfrentamiento se convirtió en un choque de voluntades divinas. Thor y Diana comprendieron que no bastaba con la fuerza bruta. Debían unir sus poderes, sincronizar la furia del trueno con la pureza de la verdad. En ese instante,
La alianza improbable se transformó en un vínculo indestructible. El martillo de Thor y el lazo de Diana brillaron juntos, creando un resplandor capaz de desafiar la oscuridad eterna. La batalla del eclipse cósmico estaba en su momento decisivo. O la unión de los héroes salvaría al sol, o la noche eterna cubriría la tierra para siempre. La batalla del eclipse cósmico alcanzaba su punto más crítico. La divinidad olvidada, envuelta en un poder ancestral, había logrado oscurecer gran parte del sol. La tierra comenzaba a sentir el frío de la noche eterna, y la desesperación se extendía entre los mortales. Thor, con Mjolnir en alto, invocaba la furia de las tormentas. Los relámpagos iluminaban la oscuridad, pero cada descarga parecía ser absorbida por la entidad, que se fortalecía con la energía divina. El dios del trueno comprendía que la fuerza bruta no bastaría. Wonder Woman, con el lazo de la verdad, se enfrentaba directamente a la divinidad. Sus palabras resonaban como un eco de esperanza. La verdad no podía ser apagada, ni siquiera con un poder que rivalizaba con los dioses. Diana luchaba con convicción, recordando que la humanidad merecía seguir viendo la luz del sol. En ese instante, Thor y Diana comprendieron que debían unir sus poderes. El trueno y la verdad, la fuerza y la esperanza se entrelazaron en un destello que atravesó la oscuridad. El sol, debilitado, comenzó a recuperar su brillo, y la divinidad olvidada retrocedió ante la unión indestructible de los héroes. La batalla del eclipse cósmico estaba llegando a su desenlace. La alianza improbable entre Thor y Wonder Woman se convertía en la última defensa contra la noche eterna. La divinidad olvidada, debilitada por la unión de los poderes de Thor y Diana, lanzó un último rugido que estremeció el universo. Su sombra intentó cubrir el sol por completo, pero el resplandor creado por el martillo de Thor y el lazo de la verdad de Wonder Woman se expandió como una ola de luz imparable. El sol volvió a brillar con toda su fuerza, disipando la oscuridad que amenazaba con consumir la tierra. La divinidad, incapaz de resistir la unión de trueno y verdad, se desintegró en fragmentos que se perdieron en el vacío cósmico. La humanidad, que había sentido el frío de la noche eterna, despertó al amanecer más brillante de su historia. Thor bajó su martillo, exhausto pero firme, mientras Diana guardaba su espada con la serenidad de quien sabe que la esperanza ha triunfado. Ambos héroes se miraron con respeto. No eran solo aliados circunstanciales, habían demostrado que incluso los dioses necesitan la unión para enfrentar lo imposible. Así terminó la batalla del eclipse cósmico, con la promesa de que, mientras existan héroes dispuestos a luchar juntos, ninguna oscuridad podrá apagar la luz del mundo. La oscuridad retrocedía lentamente, como si el universo respirara aliviado. El sol, que había estado a punto de extinguirse, volvía a brillar con un resplandor renovado. Thor, agotado pero firme, bajó Mjolnir, mientras las últimas chispas de trueno se desvanecían en el aire. Diana, con el lazo aún encendido, observaba cómo la esperanza regresaba al mundo. No había triunfo sin sacrificio, y ambos sabían que la unión de sus fuerzas había sido la clave. La divinidad olvidada, derrotada, se desintegró en fragmentos que se dispersaron en el vacío cósmico.
No quedaba rastro de su poder, solo el recuerdo de lo cerca que la humanidad estuvo de perder su luz. Los mortales celebraban el amanecer más brillante de sus vidas sin comprender del todo que dos héroes de mundos distintos habían salvado su destino. Thor y Wonder Woman se miraron con respeto, conscientes de que aquella alianza improbable había marcado un antes y un después. El sol seguía ardiendo y con él la promesa de que, mientras existan guardianes dispuestos a luchar juntos, ninguna sombra podrá apagar la luz de la tierra. La divinidad olvidada rugía con furia, intentando recuperar el control del sol. Sus manos, envueltas en energía oscura, se extendían hacia la estrella, y cada segundo la luz parecía desvanecerse un poco más. Thor lanzó Mjolnir con toda la fuerza de los cielos, creando un relámpago que atravesó la sombra y golpeó directamente al corazón de la entidad. El trueno resonó como un grito de guerra, recordándole al enemigo que los dioses no se doblegan fácilmente. Wonder Woman, con el lazo de la verdad brillando como fuego dorado, atrapó uno de los brazos de la divinidad. La energía oscura intentó resistir, pero la verdad es un poder que no puede ser corrompido. Diana tiró con toda su fuerza, obligando a la criatura a inclinarse ante la luz. El choque era titánico, oscuridad contra esperanza, destrucción contra justicia. La tierra temblaba bajo el peso de la batalla, y los mortales miraban al cielo con miedo y admiración. En ese instante, Thor y Diana comprendieron que no luchaban solo por salvar el sol, sino por demostrar que incluso los dioses olvidados no podían apagar la voluntad de los héroes. La lucha estaba lejos de terminar, pero la unión de trueno y verdad comenzaba a inclinar la balanza. La criatura, debilitada pero aún peligrosa, lanzó un último ataque desesperado. Un torrente de energía oscura se expandió como una ola, intentando envolver a Thor y a Diana en un vacío sin fin. Thor respondió con un rugido que hizo temblar los cielos. Mjolnir giró en su mano y liberó un relámpago tan poderoso que partió la oscuridad en dos. El trueno resonó como si el universo mismo aprobara su furia. Wonder Woman, firme y serena, levantó el lazo de la verdad. La cuerda dorada brilló con una intensidad cegadora, revelando la esencia de la divinidad olvidada. No era un dios, sino un vestigio de miedo y rencor, alimentado por el olvido. Diana tiró con fuerza, exponiendo su verdadera naturaleza ante todos. La combinación de trueno y verdad se convirtió en un estallido de luz que atravesó el cosmos. El sol debilitado recuperó su fulgor y la sombra que lo cubría se desintegró en fragmentos que se perdieron en el vacío. El silencio que siguió fue absoluto. La tierra, bañada nuevamente por la luz del amanecer, respiró aliviada. Los mortales celebraban sin comprender del todo que dos héroes de mundos distintos habían salvado su destino. Thor y Diana se miraron con respeto. No eran solo aliados circunstanciales, habían demostrado que incluso los dioses necesitan unión para enfrentar lo imposible. La amenaza había sido derrotada, pero ambos sabían que el universo guarda secretos aún más oscuros, y que cuando llegue el próximo desafío, la luz y el trueno volverán a luchar juntos. El sol ardía con un fulgor renovado, pero la batalla aún no estaba completamente ganada. La divinidad olvidada
Debilitada por el choque de trueno y verdad, se resistía a desaparecer. Sus fragmentos oscuros se esparcían por el cosmos, buscando un lugar donde anidar y renacer. Thor, con el sudor marcando su rostro, sabía que no podía bajar la guardia. El poder de los dioses nórdicos rugía en su interior, recordándole que la oscuridad nunca se destruye del todo, solo se contiene. Wonder Woman, serena pero firme, sostuvo el lazo de la verdad con fuerza. Diana comprendía que la victoria no era solo física, era un recordatorio de que la esperanza debía mantenerse viva en cada corazón humano. La Tierra, bañada nuevamente por la luz, celebraba sin entender que la amenaza podía regresar en cualquier momento. Los mortales veían el amanecer más brillante de sus vidas, mientras los héroes sabían que la batalla había dejado cicatrices invisibles. Thor y Diana se miraron con respeto. No eran simples aliados, habían forjado un vínculo que trascendía universos. La unión de trueno y verdad había salvado al mundo, pero también les había mostrado que el cosmos guarda secretos aún más oscuros. La sombra se había disipado. Por ahora. El eco de la batalla aún resonaba en los cielos. Los fragmentos de la divinidad olvidada, dispersos en el vacío, parecían extinguirse, pero algunos destellos oscuros permanecían, como brasas que podrían encenderse de nuevo. Thor observaba el horizonte con desconfianza. Sabía que los dioses nunca mueren del todo, se transforman, se ocultan, esperan. El trueno en su interior le recordaba que la guerra contra la oscuridad era eterna. Wonder Woman, con la serenidad de una amazona, se acercó a él. Diana comprendía que la victoria no era definitiva, pero también que la esperanza había sido restaurada. Su mirada reflejaba convicción. Mientras existiera unión, ninguna sombra podría apagar la luz. El sol brillaba con fuerza renovada, bañando la tierra en un amanecer que parecía más puro que nunca. Los mortales celebraban sin saber que habían estado a un paso de la noche eterna. Thor y Diana se miraron en silencio. No necesitaban palabras. Ambos entendían que el vínculo forjado en esa batalla trascendía universos. La alianza improbable se había convertido en promesa. La oscuridad había sido derrotada, pero en algún rincón del cosmos, el eco de la divinidad olvidada aún susurraba, esperando otra oportunidad. El cielo aún vibraba con los ecos de la batalla. Los mortales celebraban el regreso de la luz, pero en lo profundo del cosmos algo inquietante permanecía. Los fragmentos oscuros de la divinidad olvidada no habían desaparecido del todo. Flotaban como semillas de caos, esperando un nuevo despertar. Thor miraba hacia el firmamento con el ceño fruncido. El trueno en su interior le advertía que la guerra contra la oscuridad nunca termina, que cada victoria es apenas un respiro antes del próximo desafío. Wonder Woman, con el lazo aún brillando tenuemente, se acercó a él. Diana no necesitaba palabras para transmitir lo que sentía, esperanza mezclada con vigilancia. Sabía que la humanidad había ganado tiempo, pero no podía permitirse bajar la guardia. El sol ardía con fuerza renovada, bañando la tierra en un amanecer glorioso. Sin embargo, en algún rincón del universo, el eco de la divinidad olvidada seguía susurrando, como una promesa de que la sombra volvería. Thor y Diana se miraron con respeto y complicidad. La alianza improbable se había convertido en un pacto silencioso. Cuando la oscuridad regrese, el trueno y la verdad estarán listos para enfrentarse a ella. El silencio tras la batalla era casi tan ensordecedor como el estruendo del combate. El sol brillaba con fuerza renovada, pero en el aire
quedaba la sensación de que algo había cambiado para siempre. Thor permanecía de pie, con Mjolnir descansando en su mano, observando el horizonte como si buscara señales de nuevas amenazas. El dios del trueno sabía que la victoria nunca es absoluta. Cada enemigo derrotado deja huellas que pueden despertar en otro tiempo. Wonder Woman, aún con el lazo de la verdad resplandeciendo suavemente, se acercó a los mortales que miraban al cielo con lágrimas de alivio. Diana comprendía que la verdadera batalla era mantener viva la esperanza, incluso cuando la oscuridad parecía invencible. La humanidad celebraba el amanecer más brillante de su historia, sin entender del todo que había estado a un paso de la noche eterna. Para ellos, el sol era simplemente luz. Para Thor y Diana, era el símbolo de que la unión podía desafiar incluso a los dioses olvidados. Ambos héroes se miraron en silencio. No había necesidad de palabras. El vínculo forjado en esa lucha trascendía universos y promesas. La alianza improbable se había convertido en un pacto eterno. El sol ardía, la tierra respiraba, pero en lo profundo del cosmos, las brasas de la divinidad derrotada seguían flotando, esperando el momento de volver a encenderse. El sol brillaba con intensidad renovada, pero la tensión aún no se disipaba del todo. Los ecos de la divinidad olvidada seguían vibrando en el cosmos, como un recordatorio de que la oscuridad nunca desaparece por completo. Thor respiraba profundamente, sintiendo el peso de la batalla en cada músculo. El trueno en su interior estaba en calma, pero no apagado. Era la señal de que debía permanecer vigilante. Wonder Woman, con su mirada firme, observaba a los mortales que celebraban el amanecer. Para ella, la victoria no era solo salvar el sol, sino devolver la esperanza a quienes habían estado a un paso de la desesperación. La alianza entre ambos héroes había demostrado que incluso los dioses podían necesitar ayuda. Thor y Diana, provenientes de mundos distintos, habían encontrado en la unión la clave para derrotar lo imposible. Mientras la Tierra se bañaba en luz, los dos sabían que el universo guarda secretos aún más oscuros. La batalla había terminado, pero la guerra contra la sombra apenas comenzaba. El trueno y la verdad habían salvado al mundo, y juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera. La aparente victoria comenzó a mostrar grietas. Aunque el sol brillaba nuevamente, Thor percibía un desequilibrio en los cielos. Los relámpagos que invocaba no respondían con la misma fuerza, como si parte de su poder hubiera sido drenado durante la batalla. El dios del trueno comprendió que la divinidad olvidada no había desaparecido del todo, sino que había dejado una marca en su esencia. Wonder Woman, por su parte, notaba que el lazo de la verdad vibraba de manera extraña. Cada vez que lo usaba, escuchaba ecos de voces que no pertenecían a los mortales ni a los dioses olímpicos. Era como si la entidad derrotada hubiese sembrado dudas en la propia verdad, contaminando su poder con fragmentos de mentira. La problemática era clara. La oscuridad no había sido destruida, solo transformada. Ahora residía en los héroes mismos, debilitando sus armas y poniendo en riesgo su capacidad de proteger a la humanidad. El mundo celebraba la paz, sin saber que los guardianes de esa luz estaban siendo corroídos por dentro. Thor y Diana debían enfrentar una nueva amenaza, no un enemigo externo, sino la posibilidad de perderse a sí mismos en la sombra que habían intentado derrotar. El eclipse cósmico había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba.
El amanecer iluminaba la tierra, pero la calma era engañosa. Los fragmentos oscuros de la divinidad olvidada no se habían desvanecido del todo. Algunos permanecían suspendidos en el vacío, como brasas que podían encenderse de nuevo. Esa energía residual comenzó a filtrarse en los rincones más inesperados del mundo: templos antiguos, ruinas olvidadas, incluso en los corazones de ciertos mortales sensibles a la sombra. Thor fue el primero en sentirlo. El trueno dentro de él se volvía errático, como si algo intentara corromper su vínculo con los cielos. Cada relámpago que invocaba llevaba un matiz extraño, una vibración que no pertenecía a Asgard. Wonder Woman, por su parte, descubrió que el lazo de la verdad ya no brillaba con la misma pureza. Al usarlo, escuchaba ecos de voces que sembraban dudas y contradicciones, como si la verdad estuviera siendo contaminada por la mentira. La problemática era evidente. La divinidad olvidada había dejado una semilla de caos en sus armas, debilitando a los héroes desde dentro. La victoria sobre la oscuridad había salvado el sol, pero había abierto una nueva amenaza: la posibilidad de que los propios defensores de la luz se convirtieran en portadores de sombra. Thor y Diana comprendieron que la batalla no había terminado. Ahora debían enfrentarse a un enemigo invisible, uno que habitaba en ellos mismos. El trueno resonaba en los cielos, pero ya no con la misma pureza. Thor sentía que cada relámpago que invocaba llevaba consigo un eco extraño, como si la sombra intentara infiltrarse en su poder. El dios del trueno, acostumbrado a dominar la tormenta, ahora debía luchar para que la tormenta no lo dominara a él. Wonder Woman, al tensar el lazo de la verdad, escuchaba susurros que no pertenecían a ningún mortal. Voces antiguas, llenas de rencor, intentaban sembrar dudas en su mente. ¿Qué es la verdad cuando incluso los dioses pueden caer? Diana apretó los dientes, consciente de que la batalla más difícil no era contra un enemigo externo, sino contra la corrupción que amenazaba su propia esencia. Los fragmentos oscuros, dispersos en templos y ruinas, comenzaban a despertar a los mortales sensibles a la sombra. Algunos soñaban con la divinidad olvidada, otros actuaban como si fueran sus heraldos, extendiendo el caos en silencio. La semilla plantada no solo afectaba a los héroes, sino también al mundo que habían jurado proteger. Thor y Diana comprendieron que la guerra había cambiado de forma. Ya no era un enfrentamiento contra un dios olvidado, sino contra la posibilidad de convertirse ellos mismos en instrumentos de su legado. La luz y el trueno debían resistir la tentación de la sombra, o el amanecer que habían salvado se convertiría en la noche más larga. Hola, soy Diana, la princesa amazona. Nací en Temisira, un reino oculto entre mares y mitos, donde la verdad y la justicia son pilares de nuestra existencia. Ahora me encuentro en un mundo que casi fue devorado por la oscuridad, enfrentando las secuelas de una batalla que parecía ganada, pero que dejó cicatrices invisibles. Siento el peso de la responsabilidad en mis hombros. El lazo de la verdad, mi arma más sagrada, ya no brilla con la pureza de antes. Voces extrañas susurran en mi mente, intentando sembrar dudas. Temo que la sombra de la divinidad olvidada haya contaminado aquello que me define. Mi plan es resistir. No puedo permitir que la mentira se infiltre en mí, ni que la humanidad pierda la esperanza que tanto costó recuperar. Para lograrlo, tendré que buscar respuestas en lugares donde incluso los dioses temen mirar. Templos antiguos, ruinas olvidadas, secretos enterrados en la historia del cosmos. Aspiro a más que una victoria. Quiero demostrar que la verdad, aunque herida,
puede renacer más fuerte. Y sé que no estoy sola. Thor, con su trueno errático, también lucha contra la sombra en su interior. Juntos debemos encontrar un camino, no solo para salvar el sol, sino para salvarnos a nosotros mismos. Soy Diana, y aunque la oscuridad me acecha, mi destino es ser la luz que nunca se extingue. Hola, soy Thor, hijo de Odín y guardián de Asgard. Nací bajo los cielos eternos de mi reino, donde el trueno y el relámpago son parte de mi esencia. Ahora me encuentro en Midgard, tras una batalla que parecía haber salvado al sol, pero que dejó una sombra latente en mi interior. Siento que el poder del trueno ya no responde con la misma pureza. Cada relámpago que invoco lleva consigo un eco extraño, como si la divinidad olvidada hubiera dejado una marca en mí. Temo que mi fuerza, que siempre fue mi orgullo, se convierta en un arma contra aquellos que juré proteger. Mi plan es resistir. No puedo permitir que la oscuridad corrompa mi vínculo con los cielos. Para lograrlo, tendré que buscar respuestas más allá de Asgard, en los rincones del cosmos donde los dioses no se atreven a mirar. Aspiro a recuperar el equilibrio, no solo para mí, sino para el mundo que casi fue devorado por la noche eterna. Sé que no estoy solo. Diana, con su lazo de la verdad, también lucha contra la sombra que intenta infiltrarse en su poder. Juntos debemos hallar un camino, aunque ese camino nos lleve a enfrentar lo que nunca quisimos aceptar, que la verdadera batalla está dentro de nosotros. Soy Thor, y aunque la tormenta en mi interior se tambalee, jamás dejaré que la oscuridad reclame mi trueno. El sol ardía con un fulgor renovado, pero la batalla aún no estaba completamente ganada. La divinidad olvidada, debilitada por el choque de trueno y verdad, se resistía a desaparecer. Sus fragmentos oscuros se esparcían por el cosmos, buscando un lugar donde anidar y renacer. Thor, con el sudor marcando su rostro, sabía que no podía bajar la guardia. El poder de los dioses nórdicos rugía en su interior, recordándole que la oscuridad nunca se destruye del todo, solo se contiene. Wonder Woman, serena pero firme, sostuvo el lazo de la verdad con fuerza. Diana comprendía que la victoria no era solo física, era un recordatorio de que la esperanza debía mantenerse viva en cada corazón humano. La Tierra, bañada nuevamente por la luz, celebraba sin entender que la amenaza podía regresar en cualquier momento. Los mortales veían el amanecer más brillante de sus vidas, mientras los héroes sabían que la batalla había dejado cicatrices invisibles. Thor y Diana se miraron con respeto. No eran simples aliados, habían forjado un vínculo que trascendía universos. La unión de trueno y verdad había salvado al mundo, pero también les había mostrado que el cosmos guarda secretos aún más oscuros. La sombra se había disipado. Por ahora, la calma que siguió al amanecer comenzó a fracturarse. En distintos rincones del mundo, los templos antiguos y las ruinas olvidadas empezaron a vibrar con una energía oscura. Los mortales que eran más sensibles a la sombra comenzaron a tener visiones, figuras envueltas en fuego negro, promesas de poder, susurros que los incitaban a desafiar la luz. Thor, cada vez que levantaba Mjolnir, sentía que el trueno se volvía más impredecible. El martillo, símbolo de su fuerza, parecía cargar un peso extraño, como si la divinidad olvidada hubiera dejado una cicatriz en su vínculo con los cielos. Wonder Woman, al usar el lazo, notaba que las voces se intensificaban. Ya no eran simples ecos, eran frases completas, mentiras disfrazadas de verdad, intentando quebrar su convicción.
Diana comprendía que la batalla no era solo contra la oscuridad externa, sino contra la corrupción que intentaba infiltrarse en su propia esencia. El mundo celebraba la paz, pero la semilla del caos ya germinaba. Heraldos de la sombra comenzaban a surgir entre los mortales, y los héroes sabían que pronto tendrían que enfrentarse no a un dios olvidado, sino a una humanidad dividida entre la luz y la oscuridad. La verdadera guerra apenas estaba comenzando. La sombra comenzaba a extenderse más allá de los héroes. En las ciudades, rumores inquietantes se propagaban. Algunos mortales afirmaban haber visto figuras envueltas en fuego oscuro caminando entre ellos, como heraldos silenciosos de la divinidad olvidada. Los templos antiguos vibraban con energía residual, y las ruinas que antes eran solo piedra, ahora parecían latir como corazones dormidos. Thor, cada vez más perturbado, notaba que Mjolnir pesaba distinto en su mano. El trueno respondía, sí, pero con un matiz extraño, como si la tormenta misma dudara de su lealtad. El dios del trueno comprendía que debía encontrar el origen de esa corrupción antes de que lo consumiera. Wonder Woman, al usar el lazo, sentía que las voces se volvían más insistentes. Ya no eran simples susurros, eran órdenes, mentiras disfrazadas de verdades, intentando quebrar su voluntad. Diana sabía que si cedía, la esperanza de la humanidad se perdería. La problemática se expandía como una enfermedad invisible. No era solo una amenaza cósmica, sino una guerra silenciosa que comenzaba a dividir a los mortales entre quienes seguían la luz y quienes se dejaban seducir por la sombra. El amanecer seguía brillando, pero la calma era apenas una ilusión. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez no sería contra un dios olvidado, sino contra el propio corazón del mundo. La tensión crecía en silencio, como una tormenta que se forma sin que nadie la perciba. Los fragmentos oscuros de la divinidad olvidada, dispersos por templos y ruinas, comenzaron a atraer seguidores. No eran ejércitos visibles, sino pequeños grupos de mortales que, seducidos por sueños de poder, se convertían en portadores de la sombra. Sus acciones eran discretas, rituales en la penumbra, símbolos grabados en piedra, palabras prohibidas susurradas en mercados y plazas. Thor sentía que cada relámpago que invocaba lo ponía a prueba. El trueno rugía, pero con un matiz extraño, como si la tormenta misma dudara de su lealtad. El dios del trueno comprendía que debía dominar esa corrupción antes de que lo dominara a él. Wonder Woman, al tensar el lazo, percibía que las voces se volvían más insistentes. Ya no eran simples ecos, eran frases completas, mentiras disfrazadas de verdades, intentando quebrar su convicción. Diana sabía que si cedía, la esperanza de la humanidad se perdería. La problemática se expandía como una enfermedad invisible. No era solo una amenaza cósmica, sino una guerra silenciosa que comenzaba a dividir a los mortales entre quienes seguían la luz y quienes se dejaban seducir por la sombra. El amanecer seguía brillando, pero la calma apenas era una ilusión. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez no sería contra un dios olvidado, sino contra el propio corazón del mundo. Las sombras comenzaron a manifestarse con mayor claridad. En las noches, los mortales sensibles a la energía oscura despertaban con marcas en la piel, símbolos que no podían explicar. Algunos templos antiguos emitían un resplandor tenue, como si las ruinas estuvieran vivas, pulsando con un corazón de piedra y sombra.
Thor se mantenía alerta. Cada vez que invocaba el trueno, el cielo respondía con violencia desmedida, como si la tormenta quisiera liberarse de su control. El dios del trueno comprendía que no podía seguir ignorando la corrupción. Debía enfrentarse a ella, aunque eso significara mirar dentro de sí mismo. Wonder Woman, por su parte, sentía que el lazo se volvía más pesado. Las voces que lo contaminaban ya no eran susurros, sino gritos que intentaban quebrar su voluntad. Diana sabía que si cedía, la verdad misma se perdería, y con ella la esperanza de la humanidad. La tierra celebraba la paz, pero en secreto estaba siendo dividida. Los heraldos de la sombra crecían en número y pronto dejarían de ocultarse. El amanecer que había salvado el mundo se transformaba en un preludio de guerra. Thor y Diana comprendieron que el enemigo invisible ya no era solo una amenaza interna, estaba tomando forma en el mundo, y la próxima batalla sería inevitable. La sombra comenzó a tomar forma más tangible. En las ciudades, los mortales que habían sido tocados por los fragmentos oscuros empezaban a reunirse en secreto. Sus rituales, antes dispersos, ahora se organizaban con precisión inquietante. Símbolos de fuego negro aparecían en muros y calles, como advertencias de que la divinidad olvidada seguía viva en ellos. Thor observaba el cielo y veía que las tormentas se formaban sin su llamado. El trueno rugía por sí mismo, como si la tormenta ya no le perteneciera. El dios del trueno comprendía que debía recuperar el control antes de que el cielo se volviera enemigo de la tierra. Wonder Woman, al usar el lazo, descubría que las voces se volvían más audaces. Ya no intentaban engañarla, ahora la desafiaban directamente, proclamando que la verdad era un arma inútil frente al poder de la sombra. Diana sabía que debía encontrar la raíz de esa corrupción o el lazo perdería su esencia para siempre. La humanidad, sin saberlo, estaba siendo dividida. Algunos se aferraban a la luz, otros se dejaban seducir por la promesa de poder. El amanecer que había salvado el mundo se transformaba en un campo de batalla invisible. Thor y Diana comprendieron que la próxima guerra no sería contra un dios olvidado, sino contra los propios mortales que habían elegido servir a la sombra. La calma había terminado. El verdadero conflicto estaba a punto de estallar. La tensión alcanzaba un nuevo nivel. Los heraldos de la sombra ya no se ocultaban en templos o ruinas. Comenzaban a aparecer en las calles, disfrazados de líderes, profetas o salvadores. Sus palabras seducían a los mortales con promesas de poder y libertad, pero en realidad eran cadenas invisibles que los ataban a la divinidad olvidada. Thor observaba con furia cómo el trueno respondía a esos falsos profetas. El cielo rugía sin que él lo llamara, como si la tormenta misma quisiera castigar a los mortales que se dejaban seducir. El dios del trueno comprendía que debía recuperar el control, o el cielo se volvería enemigo de la tierra. Wonder Woman, al enfrentar a los heraldos, descubría que el lazo ya no revelaba verdades simples. Cada vez que lo usaba, las voces intentaban confundirla, mezclando verdad y mentira en un mismo hilo. Diana sabía que debía resistir, porque si la verdad se quebraba, la humanidad perdería su guía. La problemática se expandía. No era solo una lucha contra la sombra, sino contra la fe de los mortales. El amanecer que había salvado el mundo
se transformaba en un campo de batalla ideológico, donde la luz y la oscuridad competían por el corazón de la humanidad. Thor y Diana comprendieron que la próxima batalla no sería solo física, sino espiritual. Y en esa guerra, cada palabra, cada símbolo y cada decisión tendría el poder de inclinar el destino del mundo. La sombra ya no era un susurro. Comenzaba a convertirse en un ejército silencioso. Los heraldos de la divinidad olvidada se multiplicaban en las ciudades, infiltrándose en los corazones de los mortales con promesas de poder y libertad. Sus símbolos oscuros aparecían en muros, templos y plazas, como cicatrices que recordaban que la batalla nunca había terminado. Thor sentía que el trueno se rebelaba contra él. El cielo rugía sin su llamado, y cada relámpago parecía cuestionar su dominio. El dios del trueno comprendía que debía recuperar el control de la tormenta, o la tormenta misma se volvería enemiga de la humanidad. Wonder Woman, enfrentando a los heraldos, descubría que el lazo ya no revelaba verdades simples. Las voces que lo contaminaban se volvían más audaces, mezclando verdad y mentira en un mismo hilo, intentando quebrar su voluntad. Diana sabía que debía resistir, porque si la verdad se quebraba, la esperanza del mundo se perdería. La Tierra, dividida entre quienes seguían la luz y quienes se dejaban seducir por la sombra, se transformaba en un campo de batalla invisible. El amanecer que había salvado el mundo se convertía ahora en el preludio de una guerra abierta. Thor y Diana comprendieron que la próxima batalla no sería solo contra la sombra, sino contra los propios mortales que habían elegido servirla. Los heraldos de la sombra ya no se ocultaban. Comenzaron a reunirse en grandes congregaciones, proclamando que la divinidad olvidada regresaría para reclamar lo que era suyo. Sus símbolos oscuros aparecían en las ciudades como marcas de dominio, y los mortales empezaban a dividirse entre quienes seguían la luz y quienes se dejaban seducir por la promesa de poder. Thor sentía que el cielo mismo se rebelaba, las tormentas se desataban sin su llamado, y cada relámpago parecía cuestionar su autoridad. El dios del trueno comprendía que debía recuperar el control de la tormenta, o la tormenta se volvería enemiga de la humanidad. Wonder Woman, enfrentando a los heraldos, descubría que el lazo ya no revelaba verdades simples. Las voces que lo contaminaban se volvían más audaces, mezclando verdad y mentira en un mismo hilo, intentando quebrar su voluntad. Diana sabía que debía resistir, porque si la verdad se quebraba, la esperanza del mundo se perdería. La tierra se transformaba en un campo de batalla invisible, donde la fe y la convicción eran armas tan poderosas como el trueno o la espada. El amanecer que había salvado el mundo se convertía ahora en el preludio de una guerra abierta. Thor y Diana comprendieron que la próxima batalla no solo sería contra la sombra, sino contra los propios mortales que habían elegido servirla. Y en esa guerra, cada decisión tendría el poder de inclinar el destino del mundo. El amanecer seguía brillando, pero el mundo ya no era el mismo. Los símbolos de la sombra aparecían cada vez con más frecuencia: muros marcados, templos vibrando, mortales reunidos en secreto. La divinidad olvidada había dejado una huella que crecía como raíces invisibles, extendiéndose por la tierra. Thor levantaba Mjolnir y sentía que el trueno lo desafiaba. El cielo rugía con violencia, como si la tormenta quisiera liberarse de su control. El dios del trueno sabía que debía enfrentarse a esa corrupción, o el poder que lo definía se volvería contra él. Wonder Woman tensaba el lazo y escuchaba voces que intentaban quebrar su convicción. La verdad se mezclaba con mentiras,
y cada batalla interior era tan peligrosa como cualquier enemigo externo. Diana comprendía que si cedía, la esperanza de la humanidad se perdería. Los mortales, divididos entre la luz y la sombra, comenzaban a tomar partido. Algunos se aferraban a los héroes, otros se dejaban seducir por la promesa de poder. El amanecer que había salvado el mundo se transformaba en un preludio de guerra abierta. Thor y Diana sabían que la próxima batalla no sería contra un dios olvidado, sino contra la propia humanidad que empezaba a elegir su destino. Las sombras ya no podían ocultarse. Los heraldos de la divinidad olvidada se mostraban abiertamente, reuniendo multitudes en plazas y templos, proclamando que el regreso de su Dios era inevitable. La humanidad, dividida, comenzaba a enfrentarse entre sí. Unos defendían la luz, otros se entregaban a la promesa de poder. Thor miraba el cielo y veía que las tormentas se desataban sin su llamado. El trueno rugía con furia, como si el propio cielo quisiera liberarse de su dominio. El dios del trueno comprendía que debía recuperar el control, o la tormenta se volvería enemiga de la tierra. Wonder Woman, enfrentando a los heraldos, sentía que el lazo se volvía más pesado que nunca. Las voces que lo contaminaban gritaban con fuerza, intentando quebrar su voluntad. Diana sabía que si cedía, la verdad misma se perdería, y con ella la esperanza del mundo. El amanecer que había salvado la tierra se transformaba en un preludio de guerra abierta. La próxima batalla no sería contra un dios olvidado, sino contra los propios mortales que habían elegido servir a la sombra. Thor y Diana se preparaban. Sabían que el desenlace estaba cerca y que el destino del mundo se decidiría en el último enfrentamiento. El sol, que había sido salvado en la primera batalla, se alzaba ahora como testigo de un desenlace inevitable. Los heraldos de la sombra, fortalecidos por los fragmentos de la divinidad olvidada, se reunieron en un último intento de traer de vuelta a su dios. Los templos vibraban, las ruinas ardían con fuego oscuro, y la humanidad se encontraba al borde de una guerra abierta. Thor levantó Mjolnir, y por primera vez en mucho tiempo, el trueno respondió con pureza. El dios del trueno comprendió que la tormenta no era enemiga, sino reflejo de su propia voluntad. Debía ser firme, debía ser luz en medio del caos. Wonder Woman tensó el lazo y las voces que lo contaminaban se apagaron. La verdad, aunque herida, se reafirmó en ella. Diana comprendió que la sombra no podía destruir lo que estaba arraigado en el corazón humano, la esperanza. La batalla final fue breve, pero decisiva. Los heraldos fueron derrotados, no solo por la fuerza de los héroes, sino porque la humanidad eligió resistir. Los mortales, inspirados por la luz de Thor y Diana, rechazaron las promesas de la sombra y se unieron en defensa de su amanecer. Cuando todo terminó, los fragmentos oscuros se disolvieron en el vacío, incapaces de renacer. El sol brilló con estabilidad y la calma volvió a ser verdadera. Thor y Diana se miraron, sabiendo que habían vencido no solo a un dios olvidado, sino a la corrupción que intentó habitarlos. La guerra había terminado, y el amanecer, por fin, pertenecía al mundo. Fin. Epílogo. El sol brillaba con una claridad serena, como si el universo hubiera decidido concederle a la Tierra un respiro. Las cicatrices de la batalla seguían presentes, pero ya no eran heridas abiertas, eran marcas de aprendizaje, recordatorios de que incluso los dioses podían ser puestos a prueba. Thor regresó a Asgard con el trueno nuevamente bajo su control.
comprendió que la tormenta no era solo fuerza, sino también responsabilidad, y que su vínculo con los cielos debía ser protegido con humildad. Wonder Woman volvió a Themyscira llevando consigo un lazo que había resistido la corrupción. La verdad, aunque herida, había demostrado ser más fuerte que la mentira. Diana entendió que la esperanza de la humanidad no dependía solo de los héroes, sino de la capacidad de los mortales de elegir la luz. La humanidad, inspirada por la resistencia de ambos, rechazó las promesas de la sombra y abrazó el amanecer como símbolo de unidad. Los heraldos desaparecieron y los fragmentos oscuros se disolvieron en el vacío, incapaces de renacer. El mundo no olvidó la amenaza, pero tampoco olvidó la lección. La verdadera batalla siempre se libra en el interior, entre la sombra y la luz que habitan en cada corazón. Así el amanecer se convirtió en un nuevo comienzo, y aunque los héroes sabían que otras pruebas vendrían, también sabían que la esperanza, una vez encendida, nunca se extingue. En mi opinión, yo creo que la trama fue intensa y coherente, aunque a veces demasiado oscura para mi gusto. Me gustó cómo la divinidad olvidada no desapareció del todo y dejó fragmentos que afectaban a los héroes, porque eso añadió profundidad y un conflicto interno muy interesante. Yo pienso que Thor mostró una vulnerabilidad que rara vez se ve en él, y eso me agradó. El hecho de que el trueno se rebelara contra su voluntad me pareció un símbolo poderoso. Sin embargo, no estuve del todo de acuerdo con su tendencia inicial a enfrentar la corrupción solo con fuerza bruta. Creo que desaprovechó la oportunidad de reflexionar antes de actuar. En cuanto a Wonder Woman, apoyaría totalmente su postura. Me gustó que ella enfrentara la corrupción del lazo con firmeza y convicción, aunque confieso que no me agradó la manera en que dudó de sí misma en algunos momentos. Yo presiento que esa fragilidad fue necesaria para mostrar que incluso la verdad puede ser puesta a prueba, pero personalmente hubiera preferido verla más segura desde el inicio. No me convenció la actitud de los mortales que se dejaron seducir por la sombra. Desapruebo ese comportamiento porque me parece una traición a la esperanza que los héroes habían defendido. Aún así, entiendo que la trama necesitaba mostrar cómo la humanidad también puede ser frágil y contradictoria. En definitiva, yo creo que la motivación de los personajes fue clara: resistir la corrupción y proteger la luz. Me gustó que el desenlace mostrara que la verdadera batalla estaba dentro de ellos mismos, porque eso dio un cierre más humano y menos predecible. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.